Listo. Ok, bueno, espero y sí me escuchen. Aquí tengo abierto el chat por si algo. Bueno, pues el objetivo de estas clasecitas son más o menos de 1 hora. Y lo que vamos a tratar de ver son patologías con un enfoque funcional. Ok, vamos a sí ver clasificación, vamos a ver definición y vamos a ver una que otra cosita, pero lo que a mí más me interesa es lo funcional, la fisiopatología y tratar de correlacionar bien el tratamiento. Si me escucho, pues nada más alcen la mano para estar seguro que sí me están escuchando y no estoy hablando solo. Sí, sí te escuchas bien. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿qué le vamos a ver en esta clase? Vamos a ver un poco de la definición. Vamos a ver un poco que es muy importante. Vamos a ver un poco de la fisiopato. Vamos a ver también la clínica, que sinceramente el diagnóstico es meramente clínico porque sí se usan pruebas, pero no son muy comunes. Vamos a ver el diagnóstico y vamos a ver el tratamiento. Así vamos a estar viendo pues cada patología que veamos en estas clasecitas, ¿no? Bueno, pues empezando, sabemos que la insuficiencia cardíaca es un trastorno que se presenta en el corazón. No lo podemos definir como una enfermedad aislada debido a que ocurren demasiadas cosas al mismo tiempo, en donde mediante la fisiopatología se nos propone tanto un modelo que es cardiorrenal, un modelo que es neurohumoral y otro modelo que nos explica cómo el corazón se afecta directamente, ¿no? Son muchos factores. Entonces, la definimos como un síndrome clínico en donde se presenta una anomalía estructural o funcional. Obviamente, pues estamos hablando del corazón, ¿no? O funcional. Esto pues provoca muchas lesiones en el corazón y nos vamos a quedar solamente con esa definición tan pequeña. La podemos hacer súper extensa. Antes de empezar a hablar de la fisiopatología, tenemos que conocer bien cómo podemos clasificar la insuficiencia cardíaca. La podemos clasificar aquí tengo 5 maneras. Podemos clasificarla en aguda o en crónica. Primero esto, ¿de qué va a depender si es aguda o si es crónica? Nos dice que la aguda va a presentar síntomas y la crónica puede ser un paciente asintomático. Para todo esto, la bibliografía que yo consulté fue el Goldman, fue el Guyton, más que nada para la fisiopato. Entonces, si ya quieren checarlo de ahí. Luego tenemos otra clasificación que es sistólica versus diastólica. En donde en la sistólica vamos a tener la característica que ahorita vamos a ver en la fisiopato de que va a ser una insuficiencia cardíaca con miocardiopatía dilatada. Y en la diastólica una insuficiencia cardíaca de cardiopatía hipertrófica o constrictiva, ¿no? Ok, en la cardiopatía dilatada, así rapidito, pueden visualizar al corazón de la siguiente manera. Tenemos, perdón. Tenemos las dos aurículas y tenemos los ventrículos. Una cardiopatía dilatada nos va a provocar un adelgazamiento extremadamente pronunciado de las paredes, las cuales no van a hacer posible la contracción sistólica del corazón. O sea, vamos a tener un llenado, pero tenemos tan poco músculo que no va a ser suficiente como para nosotros poder eyectarlo hacia pues nuestra arteria de salida que es la aorta, ¿no?
Esa es la característica. Y una insuficiencia cardíaca de origen constrictivo es la siguiente. Tenemos nuestras aurículas y tenemos nuestro ventrículo. Lo que pasa aquí es que tenemos un ventrículo muy hipertrófico, el cual no tiene como espacio de llenado, como para nosotros poder tener un gasto cardíaco adecuado. Ok, si bien las aurículas nos pasan sangre, tenemos muy poquito espacio como para que esa sangre pueda salir y pues tener un gasto cardíaco adecuado. Otra clasificación que nos proponen es derecha versus izquierda, las cuales van a estar caracterizadas más que nada por sus síntomas. Vamos a ponerle que en la derecha vamos a tener una congestión venosa. Vamos a ponerle congestión. Y en la izquierda vamos a ponerle edema pulmonar. Ahorita vamos a ver con los criterios de Stevenson, que son bien importantes para la clínica y el diagnóstico, ¿no? Eso sí, ese es mi objetivo, ver los criterios de Stevenson. Y la otra, por último, de alto gasto y de bajo gasto. Esto quiere decir, pues, que si perdón, el gasto cardíaco está cubriendo las necesidades fisiológicas del corazón, pues es de alto gasto. Y si no está cubriendo las necesidades fisiológicas de toda la circulación, pues es de bajo gasto. Ok, también tenemos que conocer algo aquí en las de alto y de bajo gasto, que es bien característico que nosotros escuchemos, con fracción de eyección disminuida o con fracción de eyección aumentada. Nosotros la vamos a abreviar como FEBI, esa es la fracción de eyección, que es lo que el ventrículo izquierdo puede arrojar hacia la circulación general y lo medimos en porcentajes. Una FEBI de alto gasto, pues tenemos un gasto cardíaco, el cual el Harrison nos dice que es mayor del 45%, varía entre bibliografías. Y un ventrículo izquierdo de bajo gasto nos va a dar una fracción de eyección menor del 45 o menor del 40% también lo ponen, ¿no? Ahí ustedes pueden consultar la bibliografía. Eso es más que nada la clasificación, que pues siempre la clasificación es como más tediosa y te la tienes que aprender así porque pues no hay más. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco ya más de fisiopatología y de clínica y de tratamiento todo integrado, que es lo que a mí me interesa más. Entonces, eh, es importante conocer primeramente las etiologías de la insuficiencia cardíaca. De las más comunes encontrar son todo aquel paciente que haya tenido un evento cardiovascular, o sea, el SICA, síndrome coronario agudo. Y ya está, nos los ponen que es un 60% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca tienen el antecedente de haber presentado SICA. Pacientes hipertensos, mal controlados, obviamente, en un 70%, o sea que varía de bibliografías, porque por ejemplo, el Harrison te dice que, si mal no recuerdo, el Zika es la causa más frecuente, pero la GPC te dice que la hipertensión, entonces pues ahí varía. Diabetes, como sabemos, la diabetes complicando todo, como siempre. Fibrilación auricular, muy importante. Y pues insuficiencia renal, ¿no? Que si nos damos cuenta, el paciente con insuficiencia va a tener, haz cuenta que el paciente es todo esto, porque es muy común que los pacientes un infarto, que tengan hipertensión, que tengan diabetes y pues algunos ya hasta con insuficiencia renal se complican, ¿no? Nosotros tenemos que saber identificar a qué tipo de paciente nos vamos a estar enfrentando. Si a mí me llega un paciente infartado, ok, pues tengo si mal no recuerdo, los criterios de TIMI para poder yo saber qué tanta gravedad tiene el paciente para que este se evolucione una insuficiencia. Si tengo un paciente con hipertensión mal controlada, el paciente me puede hacer una cardiopatía hipertrófica, la cual se evoluciona a una insuficiencia cardíaca, como les comentamos acá.
en lo de insuficiencia cardíaca constrictiva. Si el paciente tiene diabetes mellitus, esta se ha descubierto que tiene como las propiedades de poderte causar tanto insuficiencia cardíaca como hipertensión y otros problemas. Y pues insuficiencia renal, esta nos los explica un poco la fisiopatología con el modelo cardiorrenal, que hablando de fisiopato, pues vamos a pasar a hablar un poco de la fisiopato, ¿no? Tenemos que tener bien en mente que nosotros no podemos diagnosticar a un paciente con insuficiencia cardíaca. Es muy raro si es o sea, de novo, sin que haya alguna cardiopatía estructural ya antigua, por ejemplo, el infarto o la hipertensión, que son las más comunes. Entonces, para eso tenemos que saber que lo primero en la fisiopato que va a pasar, a mí me gusta siempre hacerlo por pasos, es que vamos a tener una noxa. Esa noxa pues puede ser el infarto, puede ser una hipertensión complicada, ya descompensada, puede ser la insuficiencia renal misma, puede ser un traumatismo, puede ser una miocarditis, y pues ya ahí nos vamos con los virus del Coxsackie, adenovirus, Staphylococcus aureus, puede ser por una endocarditis, puede ser por una valvulopatía, muy importante. ¿Qué valvulopatías? Pues estenosis aórtica, eh, insuficiencia mitral, nos puede hacer una cardiopatía dilatada, insuficiencia aórtica igualmente. Todas esas noxas que son como muy comunes, por así decir, van y caen al final a la insuficiencia cardíaca. Entonces, el objetivo principal del tratamiento, ¿cuál creen que va a ser? Pues va a ser, primero que nada, aliviar todo esto. Eso es lo primero que se necesita en el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca. Otra causa muy importante, las arritmias. Las arritmias van a ser muy heterogéneas, que van desde una taquicardia sinusal hasta una fibrilación auricular o una taquicardia ventricular, lo que sea, nos puede causar una insuficiencia cardíaca. Esa es la primera noxa que tenemos, ¿no? Tenemos que tener bien en claro también que cualquier cosa que nos disminuya el gasto cardíaco nos va a afectar, ya sea, por ejemplo, la hipertensión, en la cual aumenta las resistencias vasculares periféricas, el corazón se tiene que esforzar más hacia una cardiopatía hipertrófica y tenemos un corazón insuficiente porque tal vez la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está menor de 40. Y ya que tengamos menor de 40, eso nos va a provocar demasiados problemas. ¿Qué pasa? Ese es el principal estímulo como para que nosotros digamos, ok, el paciente se nos va a complicar, tenemos que hacer algo. ¿Por qué? El guide nos habla sobre un modelo cardiorrenal en donde si un gasto cardíaco no es mayor de 40, no es mayor o igual de 40, los riñones no van a tener la capacidad de poder filtrar pues esa sangre, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tratar de hacer un dibujito aquí, a ver si me sale. Ok, tenemos el corazón aquí, tenemos las venas, tenemos las arterias, lo que sea, y nos vamos acá al riñón. Entonces, si yo no tengo ese 40% de fracción de eyección que necesita mi corazón en los riñones, este nunca me va a poder filtrar la sangre y nunca voy a poder orinar. Esa es una de las teorías de la fisiopatología más sólidas que existen, ¿no? Ahorita te vamos a explicar un poco sobre la neuromoral. Ok, tengo un gasto cardíaco, vamos a decir así, de 30. Ok, eso no me alcanza a mí para que el riñón pueda tener un filtrado glomerular correcto. Va a ser igual a una obstrucción en el filtrado glomerular. ¿Qué va a pasar aquí? Sabemos bien que para protegerse o sea, como que él piensa que nosotros estamos en una pérdida de volumen porque se nos disminuyó el gasto cardíaco y que se activa. Ok, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En se estimulan tanto las arterias como las células de la mácula densa, todo eso del aparato extraglomerular, de la nefrona, todo para qué?
con el simple objetivo de yo poder reabsorber sodio. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque pues no es motivo de la clase, pero pues la aldosterona llega al túbulo colector y pues estimula a los receptores de mineralocorticoides y estos activan a las proteínas de mineralocorticoides. ¿Para qué? Para reabsorber sodio. ¿Ok? Ahí, reabsorber. Si tengo mala ortografía, disculpen. Ok. Y pues sabemos que junto con sodio se va a reabsorber agua también. Y eso es lo que nosotros queremos. Reabsorber agua porque se supone que nuestro cuerpo está confundido y tenemos 35% del gasto cardíaco, lo cual nos va a llevar a una hipovolemia. La vamos a poner entre comillas. Hipovolemia. Es muy importante que nosotros conozcamos este modelo porque aquí es un objetivo de tratamiento. Obviamente, si ya conocen un poco sobre insuficiencia cardíaca, sabemos que los YECAS y los ARA2 están indicados. ¿Para qué? Pues para lo mismo de aquí, ¿no? Del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eso es un tema muy extenso. Ok, esa es una. La otra, vamos a ponerla aquí abajito, paso número 3, no, paso número 4, en donde vamos a tener una activación del sistema adrenérgico. ¿Por qué se nos va a activar el sistema adrenérgico? Al momento en el que yo tengo un corazón insuficiente, no estoy perfundiendo bien periféricamente. ¿Eso qué va a pasar? Pues me va a enviar señales por todo el sistema nervioso central para, para yo poder compensarme aumentando el inotropismo y el cronotropismo. Inotropismo y aumenta el cronotropismo. O sea, inotropismo, contracción, cronotropismo, frecuencia. Eso, ¿Eso me va a ayudar o me va a perjudicar? Pues obviamente me va a perjudicar, porque si estoy viendo que mi corazón no sirve y ahora le pongo más contracción y le pongo más frecuencia, pues va a ser peor. Por eso los pacientes, una de las manifestaciones clínicas es la disnea. En parte, también puede ser, por eso las clasificaciones de la NIJA, las clasificaciones funcionales de la disnea, que también se usan para la insuficiencia cardíaca, aquí es donde me van a ayudar, ¿no? En la clínica. Y aquí es cuando, que sube escaleras y se cansa, se abrocha los zapatos y se cansa, cosas así. Ahorita lo vamos a ver. Tal vez sí lo vemos, no recuerdo bien. Bueno, vámonos ahora a la número 5. Ok, si nosotros ya progresamos en nuestro cuadro, vamos a tener muchas más complicaciones. Recordemos que nuestro corazón está conectado directamente pues, por las venas pulmonares hacia el pulmón. Y ok, vamos a poner el septum aquí. Y la pulmonar por acá. Y acá vamos a poner las venas. Ok, más o menos ese es el esquema. Para lo único que nos va a servir este esquema es para comprender cómo es que el paciente se puede complicar súper rápido en la insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué quiere decir? Nosotros, pues normalmente tenemos una sístole y una diástole, en donde la diástole el llenado de los ventrículos y el vaciamiento de las aurículas. Entonces, si yo tengo un corazón insuficiente, se me va a empezar a hacer, por así decir, vamos a suponer que esta es una miocardiopatía hipertrófica. Ok, no voy a estar llenando correctamente. Mis estímulos simpáticos, cronotropismo e inotropismo, me van a estar diciendo que yo como corazón siga bombeando sangre. Eso que me va a provocar. Eso va a hacer que se acumule sangre en toda la puede haber hasta una hipertrofia auricular. Hay hipertrofia ventricular, obviamente,
y esa sangre se me va a devolver, literal, se me devuelve por las venas. Ok, ¿para qué vamos a este esquema? Para comprender que el paciente con insuficiencia cardíaca nos va a presentar disnea, crepitantes, edema en miembros periféricos, ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular, esplenomegalia, hepatomegalia. Todas esas manifestaciones clínicas lo comprendemos aquí. Existe la teoría de que en la circulación pulmonar, pues ahí tenemos el alveolo con su aire ahí, super padre. Y aquí tenemos los vasos, pues con sangre. ¿Qué va a pasar aquí? Según las leyes de Starling, pues lo que está dentro no debe salir y lo que está afuera no debe entrar. Y para eso tenemos las presiones hidrostáticas y las coloidosmóticas, que pues las coloidosmóticas nos hacen que se quede y las hidrostáticas se quieren salir. Entonces, al momento de que el paciente se le esté regresando la sangre porque se está congestionando su corazón, por eso insuficiencia cardíaca congestiva, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la volemia en estas venas pulmonares. Aumenta, 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 hasta que llega un punto en donde las leyes de Starling se vencen y ganan las presiones hidrostáticas. ¿Esto qué va a hacer? Que salga sangre. Más que sangre, sale suero. Esta sangre se va a extravasar hacia los alveolos, porque pues como sabemos, los alveolos están unidos literalmente a la circulación capilar. Y aquí es cuando vamos a empezar a tener edema de origen cardiogénico, edema agudo de pulmón, crepitantes, etc. Ahorita vamos a ver las manifestaciones. Ese podemos decir que es como la cronología de la insuficiencia cardíaca hasta que ya el corazón no pueda más. Llega un punto en el que es tanto el daño que se ha hecho, es tanta la energía que se ha consumido, es tanto el gasto pues que está haciendo nuestro cuerpo como para poder mantenerse íntegro junto con el sistema renina, junto con los receptores adrenérgicos, que al final comienza a haber una apoptosis, la cual también nos lleva a una necrosis, y al final, muy resumido, una pérdida de la función. Ok, el proceso de inflamación-reparación es el siguiente. Si nosotros tenemos una noxa, igual como dijimos ahorita, vamos a hacer todo lo posible para repararla, pero si no podemos, ¿qué vamos a hacer para protegernos? Hacer cicatriz. Y eso se llama fibrosis. Al final tenemos una fibrosis que genera una cicatriz. Ay, perdón. Genera una cicatriz. Y a esto le vamos a llamar el temido remodelado cardíaco. Cardíaco. Que en pocas palabras, el objetivo de nosotros es evitar literalmente el remodelado cardíaco, porque una vez el paciente llegue a ese estadio, ya es, pues no imposible, ¿no? Pero sí es muy, muy difícil poder sacarlo de ahí solamente con tratamiento, ¿no? Ella se necesita hasta, bueno, dependiendo de la fracción de eyección y de la situación clínica, se puede considerar trasplante, ¿no? Ok, más o menos a grandes rasgos, esa es la fisiopatología. Ahora vámonos a lo que a mí realmente me importa. Permíteme un segundo. Vamos a ver la clínica. Si bien en todas las patologías, pues aproximadamente, los laboratorios nos pueden decir qué tiene el paciente fácilmente. Pues sí, pero pues también tenemos que acomodarnos a lo que tenemos disponible. Porque, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, debido a que se elevan las presiones de las aurículas y los ventrículos, se libera el BNP. El, este BNP se puede medir, se mide el ProBNP, pero pues platicando con nuestra maestra de medicina interna, no lo tienen en todos los hospitales de aquí de Hermosillo, pues entonces nos vamos a esperar a que le hagan un eco
con un ecodoppler para ver la función del ventrículo izquierdo, o un eco normal, o una tomografía para ver si ya tiene algo más el paciente, o esperarnos al BNP para poder diagnosticar, ¿no? Entonces, para eso vamos a usar los criterios de Stevenson. Clasificación de Stevenson. Esta clasificación nos va a ayudar tanto para insuficiencia cardíaca como shock cardiogénico, y eso está muy padre, porque tenemos ya de dónde agarrarnos, ¿no? La clasificación de Stevenson es muy vieja, y esta nos va a poner 4 perfiles para que nosotros podamos tratar al paciente o podamos reconocer en qué estadio está, si está muy grave o si todavía aguanta, por así decir. Tenemos el perfil A, tenemos el perfil B, tenemos el perfil L y tenemos el perfil C. Ok, vamos a entender un poco ahora de lo que se trata esto. Stevenson nos pone al paciente como en insuficiencia cardíaca o en shock cardiogénico como alguien que va a estar seco o caliente, frío o húmedo. Ok, entonces vamos a evaluar al paciente como caliente o seco, frío o húmedo. Igual acá, caliente, seco, frío y húmedo. Dependiendo de la sintomatología del paciente, nosotros vamos a poder saber en qué perfil se encuentra. Entonces, nos dice Stevenson que el perfil A es un perfil que no tiene congestión. Congestión negativa. El perfil B es un perfil que sí tiene congestión. Congestión positiva. Ok. Y de acá también nos evalúa la hipoperfusión. Hipoperfusión. Si aquí es negativa en el perfil A y en el perfil L, la hipoperfusión es positiva. Entonces, esta tablita, más o menos entendiéndola, quiere decir, no, o sea, no quiere decir otra cosa más que lo siguiente. Esto va a tener, vamos a tener un paciente congestionado, ya sea caliente o seco. Ahorita lo vamos a ver. Y acá, no, perdón, aquí no va a estar congestionado. Acá es donde va a estar congestionado. ¿Ok? La congestión me la va a dar si el paciente está seco o frío. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá. Congestión. Seco o frío. No, seco o húmedo. Y la hipoperfusión me lo va a dar el frío o caliente. Ok, ya vamos a poder empezar a hablar sobre los perfiles, ¿no? Una hipoperfusión positiva me va a evaluar si el paciente va a estar frío o caliente. Ok, no tenemos ni idea de qué significa eso, pero vamos a explicarlo. Una hipoperfusión positiva va a cursar con las siguientes manifestaciones clínicas. Si el paciente no le llega sangre adecuadamente hacia todo, pues periféricamente, va a tener una piel fría y sudorosa. También va a tener un estadio de hipotensión, que esto pues obviamente va a ser grave. Va a ser un paciente con una presión, una disminución de la presión de pulso. Vamos a tener un paciente con palidez. Vamos a tener un paciente con confusión. Puede tener hiponatremia.
puede estar mareado, las extremidades frías, esto es bien importante, y puede estar aumentado el lactato, que esto es más común ya en el choque, ¿no? Ahora nos vamos para acá. Entonces, entendamos bien qué nos quiere decir esto. Un paciente frío con hipoperfusión positiva nos va a dar todas estas manifestaciones. ¿Qué quiere decir? Hablamos en la fisiopatología de que si la fracción de eyección está disminuida, no le va a llegar bien la sangre al riñón. Eso va a hacer que se me eleven las resistencias vasculares periféricas, se activa el sistema de angiotensina, pero aún así es tanta la afección que no me perfunde bien, por así decir, la piel. Entonces vamos a tener una piel fría y sudorosa por la vasoconstricción periférica. Una hipotensión. Esto puede ser, o sea, se puede dar al mismo tiempo porque pues al momento en el que no tengo yo sangre, hago hipotensión para aumentar el flujo. Una disminución de la presión de pulso, una palidez igual por la hipoperfusión, confusión, pues porque no me llega al cerebro, hiponatremia, mareo, extremidades frías, muy importante, y el aumento del lactato que puede ser en diferentes ocasiones, ¿no? Porque recuerden que esta clasificación de Stevenson nos va a servir también para choque cardiogénico. Ok, entonces tengo al paciente en el estadio A como una hipoperfusión negativa y una congestión negativa. ¿Qué es la congestión? Vamos a ver la congestión acá. Congestión. La congestión va a ser todo aquel paciente que presente síntomas de aumento de líquido, por así decir, en una cavidad. ¿Ok? Por ejemplo, un paciente con congestión pulmonar me va a presentar edema pulmonar. Ese edema pulmonar va a presentar crepitantes. De igual manera, o sea, otro tipo de congestión puede ser una ingurgitación yugular. Puedo tener hepatomegalia, ascitis, el signo de Kussmaul, que es el reflujo hepatoyugular, el reflejo, perdón, signo Kussmaul. Edema periférico. Y algo muy importante que lo dejamos hasta el final, que es la disnea, que es la ortopnea, que es la disnea paroxística nocturna y que es la bendopnea, perdón. Entonces, si nos ponemos a analizar bien este cuadro, podemos concluir que el paciente con insuficiencia cardíaca, dependiendo del estadio, del perfil de Stevenson en el que esté, su gravedad va a ser mayor o menor. Por ejemplo, Stevenson nos dice que el perfil C es cuando el paciente ya está en choque cardiogénico. Ya está en choque cardiogénico. El perfil L nos dice que el paciente, bueno, puede que esté deshidratado o puede que tenga una hemorragia activa. Entonces, con este cuadrito yo puedo saber, okay, perdón. Con este cuadrito yo puedo saber si el paciente se me va a complicar o no, porque supongamos, si el paciente es perfil A, ok, no tiene congestión ni tampoco tiene hipoperfusión, pues entonces está excelente el paciente, no tiene nada. Si está en el perfil B, tiene congestión, pero no tiene hipoperfusión, entonces está húmedo y caliente, ok, húmedo y caliente, porque no tiene hipoperfusión. Si tuviera hipoperfusión, estuviera frío,
¿ok? Tiene congestión, está húmedo. No tiene hipoperfusión, está caliente. Pero si nos vamos al perfil E, el paciente tiene hipoperfusión, entonces está frío. Está frío, ¿por qué? Porque no le llega sangre, entonces va a presentar piel fría, hipotensión, palidez, confusión, hiponatremia, mareo, extremidades frías, aumento del lactato, ¿ok? Porque está hipoperfundido, pero no está congestionado, no está tan grave, por eso nos los ponen que puede ser un paciente deshidratado o un paciente con hemorragia, ¿no? Pero si el paciente está congestionado y aparte está hipoperfundido, como muchas veces ocurre en, en la insuficiencia cardíaca, vamos a tener todas estas manifestaciones. Y aquí es donde se resumen literal todas las manifestaciones que te puede presentar una insuficiencia cardíaca, que las más comunes son estas: la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la bendopnea. En donde si se fijan, un paciente con congestión ya va a ser un paciente muy grave, o sea, y, y si pues mal no recuerdo, los pacientes así llegan, con una disnea muy grave, con unos crepitantes súper claros, con una ingurgitación yugular también, o sea, con el reflejo hepatoyugular a todo lo que da, con la ortopnea que está o la disnea paroxística nocturna, que los hace levantarse de la cama y despertarse para que pues, pueda acudir al hospital, y la bendopnea, que es cuando es la disnea al cambio de posición o a la inclinación. ¿Ok? Esta es la, la clínica que nosotros tenemos que considerar para, que para pues, poder diagnosticar al paciente, ¿no? Sin tener que pedir tantas cosas, ¿no? Si el paciente está frío, ok, o está seco, o está caliente, o está húmedo, ¿no? Dependiendo ya del cuadrito. Para el tratamiento, la AJA y el American College nos proponen varias estrategias. Tratamiento. Y nos las proponen dependiendo del estadio que se encuentre. Existe el estadio A, existe el estadio B, existe el estadio C y el D. Permítanme, déjenme. No, ok, y pues entre más abajo, pues peor, ¿no? Obviamente. ¿Qué nos dice el estadio A? Que es paciente que una insuficiencia cardíaca, no, un paciente en riesgo de insuficiencia cardíaca, en riesgo. Tal vez es un paciente que tiene una hipertensión mal controlada y es diabético y es obeso y pues está en riesgo. El perfil B nos habla sobre una insuficiencia cardíaca sintomática. ¿Nos quiere decir esto? Pues que ya empezamos a tener disfunción del miocardio y eso nos va a causar pues la presentación de síntomas. Un perfil C, una insuficiencia cardíaca, perdón, aquí es asintomática. Me confundí. Asintomática. Acá es asintomática, es sintomática. Sintomática. Y ya el más grave, que es la insuficiencia cardíaca terminal. Entonces, dependiendo de estos estadios, el tratamiento va a ser dirigido, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, un paciente en perfil A, ¿cómo yo lo voy a encontrar? Pues tal vez, no sé, el paciente tiene hipertensión y lo estamos controlando. El paciente tal vez se le detectó un ateroma, pero pues no le ha dado un infarto. Tal vez le dio una angina. Un paciente diabético. Tenemos, no sé, una historia familiar de miocardiopatías que estén en riesgo pues de presentar una insuficiencia cardíaca, pues porque en las miocardiopatías la mayoría son hereditarias, ¿no? Por disfunción de las proteínas del sarcómero. El paciente en el perfil B va a ser asintomático, pero tal vez ya tuvo un infarto previo. Tal vez tiene una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Y tal vez tenga una valvulopatía
que no sabemos que es asintomática. Entonces, esto es muy importante porque si esta progresa, al paciente lo va a terminar haciendo una insuficiencia cardíaca de regla, ¿no? Dependiendo de qué valopatía estamos hablando. Si es sintomático el paciente, ok, ya sabemos que tiene una cardiopatía conocida. Que ¿cuál es la más común? Pues hipertensión o un infarto. El paciente ya tiene disnea y fatiga. Y esto lo evaluamos con la NIJA, con las clases funcionales. Ok, y el paciente ya no puede hacer ejercicio. Entonces tal vez el paciente esté entre un IJA 3 y un IJA 4, que es el más feo, ¿no? Y un paciente con insuficiencia cardíaca terminal ya va a ser o sea, un paciente en reposo, pues grave, ¿no? Que ya no puede hacer nada, literal. Y tal vez este paciente le está dando una fibrilación auricular o otra taquiarritmia ventricular, o está pasando por un infarto, etcétera, ¿no? Eh, Existen otros criterios aparte de los de Stevenson para yo poder diagnosticar eh, la insuficiencia cardíaca, que son los de Framingham. Pero estos, o sea, no son muy clásicos, pues así que pues, si lo quieren revisar, pues adelante, ¿no? Pero mi objetivo era que conocieran los de Stevenson porque no muchos los conocen. Ok. Mm, Vamos a hacer esto chiquito. Y vamos a ver el tratamiento de volada porque se nos acaba el tiempo. Sí, el tratamiento, porque se nos acaba el tiempo. Eh, el tratamiento va a consistir, primero que nada, nos dice el Harrison. O sea, lo primero que tenemos que hacer es eh, tratar la causa subyacente. Subyacente. Y nos pone el acrónimo, la mnemotecnia de CHAMP, en donde nosotros le tenemos que buscar, pues esas letras, ¿no? CHAMP. La C va a ser Zika, la H, emergencia hipertensiva, la A de arritmias, la M de una disfunción mecánica, que puede ser por una miocarditis, o que puede ser también, no sé, amiloidosis, enfermedades de depósito, eh, una cardiopatía constrictiva, restrictiva, una pericarditis constrictiva, una miocardiopatía dilatada por enfermedad de Chagas, por el Coxsackie, y la P, embolia pulmonar. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es tratar esto. Si tiene algo, lo tenemos que tratar, ¿no? Primero que nada. Tratar la causa. Ok, dependiendo de esto, es cuando nosotros vamos a decidir si empezamos tratamiento o no. Porque también la NIJA nos propone cuándo empezar y qué tipo la AJA, perdón, y qué tipo de fármacos. Bueno, viendo eso de una vez, vamos a ponerlo así como nos los pone la AJA. Si el paciente es un perfil A, si es un perfil B, y ahorita ponemos los demás. Si el paciente es un perfil A, le vamos a dar un YECA o un ARA. ¿Esto para qué? Pues pues ya sabemos los mecanismos de acción, más o menos, que son la inhibición del sistema de angiotensina. ¿Y qué vamos a lograr con eso? Pues esto es lo que habíamos dicho, que se sigue reabsorbiendo sodio y que nunca le llega al corazón, y eso al final nos va a terminar perjudicando porque eso hace vasoconstricción y hace hipoperfusión y no deja que pues se perfunda bien todo el organismo. El perfil B nos los va a recomendar un YECA
o un ARA2 más un beta bloqueador. Ojo con los beta bloqueadores porque no se les dan a todos. O sea, si el paciente es un paciente con EPOC o un paciente asmático grave, no le vas a poder dar un beta bloqueador así a libre demanda. O sea, no le puedes dar un beta 1, le tendrías que dar un beta 1 selectivo. Porque pues si le das un beta 2, va a ser el broncoespasmo. Un beta bloqueador que inhiba al beta 1 y al beta 2, no me refiero. Entonces, aquí es donde tienes que estar muy trucha. Y si el paciente no tolera o es alérgico también a los bloqueadores, le podemos dar calcio antagonistas, pero realmente no se recomiendan. No se recomiendan mucho en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero pues si ya no hay más, le tenemos que dar algo que nos disminuya el cronotropismo y el inotropismo. Y pues aquí el beta bloqueador nos ayuda a inhibir esto, como le hemos visto acá en la fisiopata. Entonces vamos a ponerle aquí beta bloqueador. Vamos a ponerle aquí YECA. YECA o ARA2. Ok, vamos bien. En el perfil C, que recordemos que es un paciente sintomático, o sea que ya tengo que empezar a darle algo bien para que se me mejore. Porque pues a lo mejor ya tuvo un infarto y ya tiene disnea y el paciente ya se encuentra en un perfil C de la clasificación de Stevenson, o sea, congestionado y aparte hipoperfundido. Entonces, lo principal y que aquí entra como el tratamiento de urgencias de insuficiencia cardíaca, yo le tengo que dar un diurético. ¿Para qué? Para ayudarle al riñón a poder orinar, porque como vimos en la fisiopato, el riñón no está orinando, no le llega la cantidad suficiente de sangre, entre comillas, ¿no? Pero lo que yo necesito es disminuir la bulimia, porque se me está al mismo tiempo congestionando el paciente, pero, o sea, hipoperfundido, pues es un desastre. Y pues le voy a dar un diurético de asa, furosemida. Ok, ¿qué me va a provocar esto? Disminuir la sobrecarga hídrica. Otros diuréticos que le puedo dar que sí me van a servir es, por ejemplo, la espironolactona. Espironolactona. Que esta es un diurético ahorrador de potasio que actúa pues en el túbulo colector, si mal no recuerdo. Y esta es un inhibidor del receptor de mineralocorticoides. Entonces, acá nos va a actuar, o sea, ya lo habíamos visto, que la aldosterona estimula a este receptor. Entonces, aquí le vamos a dar un inhibidor de MR, que es la espironolactona. Otra de las virtudes que se le ha encontrado a la espironolactona es que es cardioprotector. Y esto se debe a que disminuye el remodelado cardíaco. Entonces, si ya sabemos que al final de cuentas el remodelado cardíaco va a ser lo peor, pues entonces démosle espironolactona. Obviamente la espironolactona tiene sus contraindicaciones, por ejemplo, hiperpotasemia o pacientes que no toleren este fármaco o que cursen con otras patologías, ¿no? Se tiene que indicar bien también este tratamiento, no es como que a todos se les da. También se le puede dar, pero no es muy común, un inhibidor de la hormona antidiurética, que pues no nos vamos a meter a hablar sobre eso porque es demasiado, ¿no? Ok, ¿qué otros nos ponen en el perfil C? Nos ponen los famosos vasodilatadores. Vasodilatadores. Y aquí vamos a encontrar el que más se usa. Mm, podemos usar nitroglicerina
o podemos usar nitroprusiato de sodio. Ya dependiendo pues de lo que tengamos, ¿no? Pero esto es muy importante porque lo que me van a hacer los vasodilatadores va a ser aumentar la capacitancia venosa para evitar que le siga llegando más agua al corazón, más sangre, perdón, porque como vimos acá, la sangre sigue llegando desde acá, desde las venas, la vena cava inferior y la vena cava superior, sigue llegando y el corazón pues se sigue congestionando, sigue habiendo como ese círculo vicioso, lo llama el Guyton, de que pues el paciente nunca se va a mejorar porque si le sigue llegando sangre, se va a seguir empeorando. Entonces aquí le podemos poner a los vasodilatadores. Y también mucho ojo con el paciente que esté en insuficiencia cardíaca y que aparte esté cursando por un infarto. Ahí el protocolo es súper diferente porque, como dijimos, ¿dónde lo pusimos eso? Lo primero que se tiene que tratar es la causa subyacente, pues es el infarto. Si el paciente nos llega, ok, sabemos que tiene insuficiencia cardíaca y se infarta, pues el protocolo de infarto, ¿no? Y ya después la nitroglicerina, bueno, pues es parte, los diuréticos, etcétera, ¿no? ¿Qué otro nos pone la American College? En el perfil C, hidralacina, que también es un vasodilatador, digoxina, que casi no se usa. La digoxina es un inotropo positivo que pues nos va a ayudar a la contractibilidad, pero se ha visto que aumenta la tasa de morbimortalidad, entonces se usa muy exclusivamente. Son como las aminas que se usan ya hasta el final del choque cardiogénico, se usan como para poder, ya de última línea, pues. Mm, ok, esas básicamente, hay más, pero de las que más nos interesan son estas. Los diuréticos, pues podemos dar un inhibidor de ADH, los vasodilatadores muy importante, hidralacina o digoxina, ¿no? Ya dependiendo del paciente. Ok, ahora, si nos vamos al perfil D, vamos a ver que es algo más difícil todavía. Ahí. Ok, perfil D. La AJA y el American College nos recomiendan dar siempre el YECA. Ah, ok, acá el YECA no puede faltar, también en el C siempre se da YECA o ARA. YECA o ARA 2 nos propone dar beta bloqueador, diuréticos, digoxina, e igual aquí ya podemos darle aminas, podemos considerar el trasplante, podemos considerar, no recuerdo, la bomba mecánica, algo así se llama, bombas mecánicas, en donde pues, nos ayuda a aumentar la contractibilidad del corazón y demás cosas que los podemos ya estar manejando como un choque cardiogénico, que supongamos, bueno, digámoslo así, que es lo más feo de la insuficiencia cardíaca, porque pues es un choque. Ok, entonces hasta aquí hemos visto que dependiendo del estadio del paciente, vamos a comenzar el tratamiento. Y esto es bien importante porque si nos llega el paciente a urgencias, tenemos que saber identificar y decir, ok, este paciente tiene un perfil C. ¿Por qué? Porque ya tiene síntomas, llegó infartado,
Y aparte que llegó infartado, es hipertenso. Y aparte, eh, tiene síndrome metabólico, ya tiene disnea, ya tiene ascitis, ya tiene incurgitación yugular, ya tiene edema, o sea, crepitantes, edema pulmonar de origen cardiogénico. O sea, ya es un paciente grave. ¿Qué le vamos a hacer? Pasarle furosemida, darle yecas, darle aras, irlo controlando con la orina, porque estos pacientes no orinan, como vimos en el modelo cardiorrenal. Le podemos considerar darle ya los vasodilatadores. Incluso, por ejemplo, si el paciente llega infartado y le damos nitroglicerina, nos va a ayudar para calmar el dolor, nos va a ayudar para perfundir más bien el miocardio en la zona infartada, en la zona de necrosis. Le comenzamos, si no tenemos nitro, le comenzamos, no sé, hidralacina, que es un vasodilatador arterial. La digoxina, pues ya si no tiene remedio, o si llega de plano muy malo, que es el perfil D, ya le empezamos las aminas y consideramos el trasplante, las bombas que hizo, que nos puso dispositivo de asistencia ventricular. O sea, ya son muchas cosas, ¿no? Es muy importante destacar el uso de la aldosterona porque se han hecho muchos estudios. ¿Dónde le pusimos eso? Aquí. Perdón, de la aldosterona, de la espironolactona. Porque se han hecho muchos estudios que avalan que la adición de espironolactona al tratamiento va a ser algo benéfico para el paciente, pues porque va a ser cardioprotector y nos va a evitar el remodelado cardíaco. Entonces, tenemos que tener presente también que así como el paciente cayó en insuficiencia cardíaca, puede caer en edema agudo de pulmón, que ahí el manejo es muy diferente, porque pues se complica tanto la función respiratoria como la función cardíaca, y ahí tenemos que intubar hasta poner una ventilación positiva, ponerle oxígeno. Son, como les dije, que la insuficiencia cardíaca no es como una enfermedad nada más de, vamos a darle metformina y vamos a ver cómo reacciona y ya le aumentamos la dosis dependiendo. No, o sea, aquí ya es más porque nos causa una cardiopatía subyacente y se nos puede complicar a muchas otras cosas. Otra cosa muy importante que hay que destacar es que el paciente con insuficiencia cardíaca izquierda nos puede hacer una insuficiencia cardíaca derecha. Eso quiere decir que si ya se nos afectó el ventrículo izquierdo debido a una hipertrofia, todo se regresa. Si va de ventrículo, luego aurícula, luego venas pulmonares, luego pulmón, luego arterias pulmonares y luego ventrículo derecho. Que si nos hace una hipertensión pulmonar grave y si nos hace una hipertrofia ventricular derecha, pues vamos a tener manifestaciones de cor pulmonare, que obviamente el cor pulmonare es muy diferente, pero se puede manejar de la misma manera, ¿no? De que, empezamos aminas, empezamos oxígeno, empezamos los diuréticos, empezamos los vasodilatadores y empezamos una serie de tratamiento que muy invasivo, pues entonces, como les comento, el objetivo de esta plática fue conocer bien cómo podemos identificar al paciente de manera clínica y pues a mí me gusta eh, aprenderme la clasificación de Stevenson y a saber, pues el paciente seco, caliente, pues está sano, húmedo, frío, ¿no? Pues este paciente seco, frío, pues ok, seco, frío, todavía aguanta. Perdón, seco, frío no. Seco húmedo, por así decir. O sea, cositas así bien importantes que las podemos identificar. A ver, ¿qué más se me pasa? Pues nada más quedaría de revisar la NIJA, los criterios de Framingham. Y pues de electro no hay mucho que hablar, solamente
los criterios de hipertrofia ventricular izquierda o derecha, o si el paciente tiene una valvulopatía, ver si hay una hipertrofia de la aurícula derecha o izquierda. Bueno, sí, sí, sí hay bastante que hablar del electro, ¿no? Pero pues esa es otra cosa. Se los digo porque pues son las herramientas más rápidas que se tienen, ¿no? Hipertrofia ventricular izquierda, hipertrofia ventricular derecha, hipertrofia de la aurícula derecha, hipertrofia de la aurícula izquierda, las arritmias. Incluso, por ejemplo, vimos aquí que la fibrilación auricular es una de las causas, o sea, es un 30% que se importa, pues. Y este paciente con fibrilación auricular se nos puede complicar, tenemos que anticoagularlo, darle amiodarona, o sea, cositas así que es bien importante tener en mente, pues, que tal vez no los aprendamos, pero con saber la fisiopatología podemos integrar tanto el tratamiento como la clínica, ¿no? Ok, y pues eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Para mí todo queda muy claro, la verdad, doctor. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? No, muchas gracias. Ok. Bueno, pues gracias por asistir y tal vez, o sea, yo estoy haciendo, voy a tener la grabación.